Sí, ya está grabando. Bueno, perfecto. Entonces, como les estaba diciendo, en la jornada de hoy vamos a hablar acerca del burnout, de su manejo desde la terapia cognitivo-conductual en el enfoque clínico, qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de casos, cómo debemos de abordarlos y sobre todo qué es lo que tenemos que entender para que podamos hacerlo de la mejor forma. Entonces, para poder contextualizar un poco eso, voy a compartirles mi pantalla para que veamos algo cortito que nos va a ayudar a entender mucho este fenómeno. ¿Listo? Entonces, denme un segundito. ¿Me das acceso por filmarse? Que entro desde el computador. Listo, ya está. Ok. Listo, entonces denme un segundito. Un segundito que se me trabó la pantalla. ¿Ya ve mi pantalla? No, todavía no. Pues yo todavía no. No, Adriana, no se ve. Porfa, me confirman si escuchan. ¿Ya cargó algo sobre la sociedad del cansancio? ¿Sí es eso? Sí, sí se ve. Pero no se escucha, Adriana, por si acaso tiene audio. Sí, sí tiene audio. Byung-Chul Han plantea en el siglo XX la existencia de lo que él llama el paradigma inmunológico. Es la existencia de una cultura que distingue entre el adentro y el afuera, entre el yo y el extraño. Es para Han un siglo caracterizado por la noción del enemigo externo, donde el extraño aparece como objeto pasible de ser atacado, aun cuando no resulte peligroso, simplemente por ser otro. Estamos frente a una posición dialéctica donde yo niego la negatividad del otro y en ese procedimiento lo reconozco como tal. Estamos frente a lo que Foucault llamaba la sociedad disciplinaria, reflejada en la idea de uno vigilando al otro, vigilando que cumpla con lo que se debe y eventualmente castigándolo ante la violación de la norma. A diferencia de esto, Han, para el siglo XXI, dice que tenemos un nuevo paradigma, al que él llama paradigma neurológico, en el que el enemigo ya no está afuera,
sino que por el contrario vive adentro de cada uno. Ya no existe el otro viral que amenaza, sino un yo totalmente positivo que todo lo abarca y todo lo cubre. Y ese paradigma que se afirma en uno mismo produce enfermedades neuronales como reacción, enfermedades como la depresión, la bipolaridad o el burnout, y tantas otras enfermedades psíquicas y psicológicas que hoy abundan. Acontece la depresión en el momento en que el hombre ya no puede poder más. El sujeto de rendimiento se somete a la culpa de no poder en una sociedad del sí puedo. Se enferma de positividad. De eso se trata este paradigma inmunológico. La violencia de lo positivo contra la violencia del otro viral, la violencia del uno mismo contra la violencia del otro. Pasamos entonces de una sociedad disciplinaria a una sociedad de control, en la que prevalecen nuevas formas de violencia, una violencia inmanente al sistema y por ser constitutiva del sistema no se reconoce como extraña ni genera una reacción inmunológica violenta. Ha dejado de ser una sociedad de control por la vigilancia para convertirse en una sociedad de control por el rendimiento. El término control ahora se queda corto para nuestra realidad, ya que control supone la existencia de rasgos de negatividad y la existencia de alguien que controla a alguien que es controlado, mientras que la obligación de rendimiento es consustancial a la propia persona. Un ejemplo de esto es la cultura del emprendedor, tan enraizada en nuestra forma de vida, un sujeto que todo lo puede por su propia voluntad, un culto al hacer y al poder hacer. Aquella sociedad disciplinaria era una sociedad de la negatividad, su factor dialéctico sustancial era no poder, deber, no hacer lo que puedo sino lo que la norma me indica que debo hacer. En cambio, nuestra sociedad de rendimiento tiene un factor base positivo que es poder, porque yo debo poder. Yo puedo poder. Solo existe la noción de poder. Sí puedo, sí se puede. Es la meta deseada en nuestro tiempo. Proyectos, iniciativas y motivaciones reemplazan a las prohibiciones, los mandatos y las leyes. De la sociedad disciplinaria del no, de la prohibición generadora de locos y delincuentes, pasamos a la sociedad del rendimiento, la sociedad del sí, donde no hay límites y por lo tanto generadora de depresivos y fracasados. De la disciplina pasamos a la autodisciplina. Yo soy mi jefe, yo soy mi propio amo. Es la sociedad del rendimiento donde el amo se ha vuelto esclavo de sí mismo. Entramos en una libertad paradójica que llama Han a esa sensación de ser libre porque hago y siento que todo lo puedo hacer. Paradójica porque ese hacer permanente es al mismo tiempo mi cárcel social. Esta sociedad de rendimiento genera un excesivo cúmulo de positividad, lo cual produce un exceso de estímulos e impulsos que afectan la economía de la atención. El multitasking, la multitarea, no es una habilidad privativa del hombre hipermoderno, sino una capacidad natural, primitiva, dice Han, que obliga a los animales a activar muchos niveles de percepción para su supervivencia. El problema es que cuando la atención se dispersa se hace difícil la contemplación, que es una facultad del espíritu humano. Por eso Han dice que el multitasking debe entenderse como una regresión hacia instancias de supervivencia animal. La hiperatención que focaliza en diversos puntos al mismo tiempo tiene escasa tolerancia al vacío y huye del espacio del aburrimiento que genera la acción contemplativa. Aburrirse entonces es una virtud, como sostiene Walter Benjamin cuando dice que el aburrimiento es el pájaro del sueño que incuba el huevo de la experiencia. Quien puede tolerar el aburrimiento encuentra nuevos tiempos,
nuevos espacios para la creación. El propio Nietzsche recomendaba la necesidad de recuperar la capacidad de contemplación para alimentar el pensamiento y la mirada. Nietzsche decía que hay que volver a aprender a mirar, a hablar y a pensar. Aprender a mirar es acostumbrar el ojo a la contemplación. No someterse a los impulsos, aprender a no responder con ellos, a controlar los instintos, a decir no. Decir no convierte la vida contemplativa en la más activa de las vidas, porque existe una dialéctica de la hiperactividad, hiperpasividad. Es un error suponer que cuanto más activo uno es más libre. La verdadera libertad es la contemplación y es el detenerse, el entretiempo. En cambio, en la actualidad no hay espacio para la interrupción, para el detenerse, para el entretiempo. Solo hay tiempo para el tiempo, convirtiendo todo en un presente prolongado. Un ejemplo de ello es el enojo. La rabia es una emoción que requiere detenerse para alimentarse. Por eso nuestro tiempo solo está hecho de enojos circunstanciales, no de rabia. El enojo, el enfado no generan cambios, mientras que la rabia requiere detenerse, analizar y producir cambios de estado. El enojo es la rabia como el temor al miedo. La computadora hace cálculos, incluso con mayor capacidad que el ser humano, porque carece de otredad, es pura positividad, es puro rendimiento, es pura actividad. En ese mismo marco de positividad, la sociedad y el sujeto se vuelven máquinas de rendimiento autista. Según Hegel es la negatividad la que permite una vida llena de vida. Existen dos potencias, la potencia del hacer y la potencia del no hacer, la potencia del no. Por eso el no hacer no es impotencia, sino un camino alternativo que completa el hacer. Si solo se tuviera la capacidad de percibir y no la capacidad de no percibir, el mundo sería una masa atosigante de estímulos. Del mismo modo, si solo se tuviera la potencia de pensar, sería imposible reflexionar, porque todo sería una secuencia infinita de pensamientos sin espacio, sin detenimiento. La negatividad del no es fundamental para la contemplación o la meditación. Por esto la negatividad también es activa, no pasiva, ya que solo si hubiera positividad se estaría pasivamente sometido al objeto. El imperativo de vivir en una sociedad del rendimiento conduce al rendimiento sin rendimiento, una actividad sin pausas, sin detenciones, que produce agotamiento, pero no un agotamiento fundamental, sino un agotamiento excesivo, y que requiere de sobreestímulos para seguir, o bien no seguir y caer en la angustia. Una sociedad del dopaje que permita a los individuos seguir rindiendo. Para Han, estamos construyendo una sociedad del cansancio, un cansancio agotador que aísla y que fragmenta. No es el cansancio virtuoso de la demora, sino el cansancio que me agobia, un cansancio violento que destruye toda comunidad y cercanía. Bueno, chicos, perdón, que me suena doble. Ahora sí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien, Adriana. Listo. Bueno, entonces, continuando con nuestra línea filosófica, pues es que encontré ese video, me pareció genial. Hay un libro que se lo recomiendo mucho, que es de un filósofo coreano, un filósofo moderno, que se llama Byung-Chul Han, de pronto lo digo mal, pero no sé coreano, que se llama justamente la sociedad del cansancio. Se lo recomiendo mucho, creo que yo se los he dicho varias veces y lo insisto, es muy importante que metamos un poco de filosofía a nuestras prácticas interventivas, porque nos ayuda a tener una esfera mucho más amplia y no quedarnos simplemente con los signos y los síntomas que nos da la clínica. Este filósofo, digamos que les puse un poco el video porque resumía los puntos que él trata en el libro y además pues no era tan largo, porque finalmente es casi que el marco en el que vamos a dirigir el tema del burnout. El burnout es, digamos, el síndrome del trabajador quemado,
y es básicamente una respuesta a un estrés crónico generado por el trabajo, específicamente. Nosotros nos encontramos pues como con distintos síntomas que hacen parte de esto, como por ejemplo cambios constantes en el estado del ánimo, desmotivación, agotamiento mental, sensibilidad específica a la crítica, falta de energía, como menor rendimiento, empieza a haber como dificultades musculares, ¿no? De pronto a nivel lumbosacro, cuello, espasmos, dificultades musculares, gastrointestinales también, porque esto es incluso muy importante tenerlo en cuenta a la hora de manejar los pacientes, porque ellos muchas veces ni siquiera llegan a psicología, sino que son remitidos a gastroenterología o son remitidos a otros servicios por los síntomas, ¿no? Entonces ellos terminan en fisioterapia, con el gastro, terminan de pronto en otro tipo de manejos, hasta con el dermatólogo, porque a algunos les da psoriasis y les dan algunos síntomas físicos. También tenemos dolores de cabeza, mareos, incluso alteraciones en la libido también son muy frecuentes, o incluso obesidad, hay personas que empiezan a aumentar de peso. Básicamente, ¿en dónde se origina el burnout? Y pues por eso es que quise como colocar un poco la reflexión filosófica. Digamos que vamos a empezar un poco con la parte clínica y luego vamos a remontarnos más profundamente. Obviamente hay un exceso de trabajo, ¿sí? Jornadas elevadas, o a veces puede que no sea tanto por las horas, sino porque de pronto hay un nivel alto de responsabilidad, jornadas extendidas, trabajos monótonos también suelen ser complejos, o un clima laboral difícil en la empresa donde las personas estén, dificultades en la comunicación entre jefes, entre colegas, compañeros, dificultades en la motivación, o incluso los elementos salariales también terminan finalmente afectando el rendimiento cuando las personas pues no se sienten satisfechas con esa parte. Pero más allá de eso, digamos, y a la luz del video, la cuestión es que la misma sociedad nos lo exige y nos lo indica. Es más, ahí, digamos, hay un punto que yo creo que es muy importante y yo creo que eso nosotros lo empezamos a ver desde los niños, y es que a nadie le gusta estar aburrido. Ustedes no han visto, por ejemplo, que cuando los niños se ponen de ociosos, los papás le pasan la tablet o como vea, mijo, pongámoslo a hacer algo, y resulta que estamos desde chiquitos privando al ser humano de la capacidad de aburrirse. Por ejemplo, bueno, y ahí me corrige Marceli, que es nuestra filósofa experta, para los griegos precisamente el ocio y tiempo libre era lo que les permitía pensar, ¿no? O dime una cosa, Marceli, Platón y Sócrates trabajaban de sol a sol, de lunes a domingo, y por las noches llegaban en la casa cansados a filosofar, ¿o cómo era? No, ellos promovían que, pues como todos los seres humanos venimos en búsqueda de la felicidad, para lograr esa felicidad nosotros debemos tener un espacio de contemplación, así se llama. Entonces es ese espacio donde yo no estoy haciendo nada, pero me doy el tiempo de pensar, de contemplar, de analizar, de cuestionarme. Y ese espacio es muy necesario. Entonces ellos, por ejemplo, Aristóteles hablaba de las personas que tienen todo y pueden hacerlo todo, entonces siempre están muy ocupadas, y ese camino, decía él, no permite la contemplación y por tanto no van a poder ser felices. Entonces hay que contemplar. Y efectivamente, fíjense que eso es lo que dice el autor, porque es que, digamos que si nosotros no tenemos esos espacios contemplativos, esos espacios aburridos, no logramos hacer nada, simplemente nos colocamos como en esa metáfora del conejito, ¿sí? O de la ratica, del hámster en la rueda, y corremos y corremos y corremos y no avanzamos y estamos ahí todo el tiempo. Eso finalmente es un problema social. ¿Por qué? Porque digamos que nuestra sociedad como tal valora, ¿sí? Todo el tiempo la productividad. O sea, por ejemplo, digamos que aquí la mayoría somos mujeres, excepto Brian, que es el único, pero, por ejemplo, cuando ustedes conocen a alguien, no sé, dígame si lo primero que uno pregunta es: ¿y en qué trabajas? Imagínense que esa persona les diga: no, pues yo no hago nada, yo me la paso en la casa filosofando y mirando para el techo y reflexionando acerca de la vida.
Yo les pregunto, ¿ustedes saldrían con esa persona? Y díganme la verdad. Yo no. Yo ¿Quién dijo tampoco. que no? Sí, claro, nadie lo haría. ¿Por qué? Porque nosotros socialmente vemos a esa persona mal. Ahora vamos a colocar el otro ejemplo. Si esa persona les dice a ustedes, no, yo trabajo, me levanto temprano, hago esto, tengo 2 trabajos, no sé qué más, y me acuesto tarde en la noche, y dígame la verdad, ¿ustedes saldrían con esa persona? ¿Cómo dijiste, Adri? O sea, mantiene muy ocupado, tiene 2 trabajos y qué más. O sea, está activo todo el tiempo, a duras penas duerme. ¿Saldrían con esa persona? Sí, saldríamos, pero pues eso también ocasionaría más adelante inconvenientes de pronto, Pero hay más por la chance que falta de salgan con tiempo. ese que con el primero, Obvio. ¿cierto? O sea, yo creo que al otro Sí, lo cierro total, de primerazo. Sí, yo también, totalmente de acuerdo. yo saldría con esa persona porque yo estoy igual. Entonces, como que nos damos la mano. Sí, 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 sí. Yo creo que varios nos hemos sentido identificados. No, la verdad, a nivel personal creo que hay muchas cosas que trabajar en eso. Pero digamos que lo primero que tenemos que entender a la hora de abordar el paciente, y creo que eso lo hemos afianzado en las últimas jornadas clínicas, porque nosotros no podemos ser solo técnicos aplicando técnicas sin entender el contexto macro. Nosotros tenemos que entender que cuando un usuario, un paciente llega con burnout, es una sociedad que básicamente está avalando eso. Entonces, es una sociedad que incentiva eso. Es una sociedad que te exige ser más productivo, pero es una productividad precisamente desde el hacer, desde el generar y obviamente desde el trabajar y trabajar sin cansancio, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una sociedad enferma, que produce individuos enfermos, no podemos aislar el individuo y pensar que él es un enajenado y que el pobrecito pues que no se adaptó y se enfermó, sino que tenemos que entender que ese individuo viene de una sociedad enferma, ¿sí? Porque si lo desligamos de eso, entonces vamos a estar como en la época medieval, aislando a los locos en los manicomios, simplemente porque no tienen fit en nuestra sociedad actual, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que entendamos que eso es parte de la sociedad. Miren nomás ustedes mismos. Ustedes mismos dicen, yo con el primero, con el vago no salgo, o sea, con ese, mejor dicho, ni el saludo le acepto, ni un café, pero con el segundo, probablemente con el segundo hasta se terminen casando porque lo vean como un buen partido y después se van a quejar y van a ir a terapia de pareja, por allá las tendremos, quejándose porque no les dedica tiempo, ¿sí? Pero a ese sí, al otro no. Entonces, no les estoy diciendo que salgan con vagos, solamente les estoy dando la reflexión porque socialmente está bien visto que nosotros hagamos eso. La cuestión entonces es que antes, cuando teníamos la esclavitud y la opresión, entonces nosotros, por ejemplo, todos los movimientos beligerantes eran sí, la sociedad del consumo y el capitalismo salvaje y todo lo demás, pero ustedes notan que en ese discurso siempre había un otro a quien yo le atañaba pues como mi desgracia, ¿no? Había un opresor, había o sea, no sé, alguien que me estaba como molestando. Pero la cuestión es que ahora nosotros somos nuestros propios opresores. O sea, somos nosotros quienes nos estamos oprimiendo. Por ejemplo, quisiera preguntarle a Dianita, que ha tenido la oportunidad de atender muchos casos, si tienes en mente a alguien o algunos que te hayan llegado con situaciones similares de burnout, precisamente por toda esta cuestión inquisitiva o autoinquisitiva, de cierta forma. Buenos días para todos y por supuesto que sí he tenido pacientes, sobre todo pues aquellos que empezamos cuarentena, ¿no? Entonces, trabajo desde las 6 de la mañana y son las 10, 11 y 12 de la noche y no he terminado de trabajar. Incluso tuve una paciente que pues que estaba fallando todos sus otros
sistemas, digámoslo así, o sea, de su pareja, su familia, sus amigos, porque ella solamente se dedicaba al trabajo y pues estaba teniendo síntomas de depresión severa. Sí, bastante. Hay muchos por el estilo. Entonces, como siempre, vamos a hablar de un marco, de un caso particular a la luz de todo eso. Quería como empezar con la reflexión filosófica, porque tenemos que entender, incluso esto yo lo hago con los pacientes. Cuando nosotros hablamos de la psicoeducación, tenemos que entender que la psicoeducación no es solamente decirle, bueno, la ansiedad es esto, esto y esto. Está bien, eso hay que hacerlo. Pero también al paciente hay que psicoeducarlo en términos de entender socialmente sus exigencias, de entender socialmente qué es lo que se le exige y cuáles son las cosas, y de a veces incluso entender cuáles son esas situaciones por las cuales nosotros hacemos lo que hacemos. Porque parte de la terapia cognitivo-conductual es que el usuario se vuelva su propio terapeuta y que yo esté en la capacidad de poder entender mis creencias, mis ideas para poder estar allí. Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a retomar algunas cosas del video y voy a contarles un poco el caso. Este caso, voy a hablarles acerca de Carolina. Carolina es una paciente que tiene 30 años, trabaja en una entidad del gobierno, es una persona pues que creció en una familia acomodada, su padre le facilitó la posibilidad de estudiar en el extranjero, entonces estudió relaciones internacionales y diplomacia en una universidad de Estados Unidos, siendo siempre, digamos que muy destacada. Tengan en cuenta ese dato, ¿no? Que estudió en los Estados Unidos, es un dato muy importante porque a nivel cultural, aunque nosotros no estamos muy lejanos de esa cultura, digamos que Estados Unidos, filosóficamente hablando, tienen una tendencia que se llama el paradigma pragmático, ¿sí? Entonces ellos, digamos que heredaron el pragmatismo inglés después de la colonización que tuvieron, y ese paradigma gringo, de cierta forma, nosotros lo tenemos un poquito, pero esa vinculación se centra entre esa relación entre la práctica y la teoría, y de cierta manera en donde todo se aplica, ¿sí? Es como una práctica inteligente, por alguna forma de hablar. Entonces, ese pragmatismo gringo siempre ha sido una piedra angular de todo lo que ellos son como sociedad. Entonces, mucho cuidado con eso porque ahí ella tuvo una parte cultural. Resulta que ella, pues digamos que empieza su teletrabajo como todos desde hace un año más o menos. Ella pues viaja por todo el mundo, tiene diferentes trabajos. A pesar de ser tan joven, ha conquistado muchísimos logros, tiene un excelente trabajo, muy buena remuneración, y digamos que ha vivido por todo el mundo, o sea, literal, esa mujer pues ha trabajado en distintas partes, habla 3 idiomas, es casi como la chica 10, más o menos, ¿sí? Resulta que ella empieza a tener dificultades y lo curioso es que llega a psicología porque se le empieza a caer el cabello. Entonces la remite el dermatólogo, ¿no? O sea, es que es chistoso, ¿no? A veces. Entonces el dermatólogo le hace un montón de pruebas y dice, no, mira, yo realmente no encuentro ninguna razón médica o física después de analizar todos tus estudios. Yo lo que pienso es que vea al psicólogo a ver qué es. Y en esa remisión psicológica, pues entonces empieza a vislumbrar varios elementos. Ella, digamos que en su entorno laboral tiene varias situaciones constantes. Por ejemplo, ella ha escalado rápidamente, entonces es una persona que da la milla extra. Y dar la milla extra es precisamente que ella se queda hasta tarde, se levanta temprano. Bueno, igual ella le tocaba levantarse temprano para coincidir con los horarios de algunos clientes que estaban ubicados en otras partes. Ella es, digamos que trata de cuidarse físicamente, es súper proactiva, está aquí, está allá, le encantaba reunirse, pues digamos que su fuerte era la parte social. Adicionalmente, ella, digamos, con su pareja, incluso era muy competitiva porque su pareja
le contaba algún logro y ella le decía, ah, pero a mí también me pasó esto, ah, pero yo también hice esto. O sea, siempre ella tenía que destacar y hacer más. Ella, digamos que con el teletrabajo empezó a tener muchos retos en términos de, sobre todo con el horario, porque ella estaba en otro país donde habían como 12 horas de diferencia. Entonces, imagínense cómo le tocó a ella sortear el poder seguir en contacto con ese país a pesar de estar acá, porque ella la mandaron a Colombia. Bueno, ese punto no se los dije. Ella estaba en el extranjero y por la cuestión de pandemia, ella desde febrero del año pasado empezó a estar aquí en Colombia, pero fue por cuestión de esto, ¿no? Entonces, ella ya prácticamente lleva un año acá. Entonces, pues digamos que en esa época en donde ya estaba, ya el virus desde febrero estaba pues como en álgido apogeo. Cuando nosotros empezamos la intervención, entonces empezamos a revisar pues sus pensamientos automáticos y sus creencias de base. Entonces ella empezaba a manifestar, sentirse como una mujer envidiosa. Digamos que ella lo reconocía en la consulta, pero ella nunca se lo decía a nadie. Entonces, pues uno le llamaba la atención que alguien como ella pudiese ser una mujer envidiosa, porque antes pienso que todo el mundo le envidiaba a ella. Pero no, ella digamos que siempre empezaba a, digamos que tenía un error cognitivo muy frecuente y es que ella colocaba la vara muy alta. Entonces, ella siempre se comparaba con las personas que estaban por encima de ella y siempre lo hacía para poder ella sentirse menos y para tener esa necesidad de exigirse. Incluso alguna vez hicimos un poco como una analogía, porque me gusta mucho hacer eso con los usuarios, y es que yo le decía a ella que siempre nosotros tenemos como esta metáfora, ¿no? La metáfora de la escalera. Entonces, si yo estoy acá, luego tengo que pasar acá y luego tengo que pasar acá, ¿sí? O sea, yo tengo que ir avanzando. Si yo estoy en nivel 1, entonces yo tengo que ir al nivel 2 y luego tengo que ir al nivel 3, ¿sí? O sea, y de alguna manera, por ejemplo, ella antes de ese trabajo, ella había tenido una crisis porque ella se había quedado sin empleo como 6 meses más o menos. Y ella en esa crisis fue, bueno, yo no la conocí en esa crisis, pero me imagino que tuvo que haber sido muy dura, porque ella en medio de esa escalera, pues ella nunca se imaginó que le iban a echar, sino que iba a conseguir otro empleo, que iba a escalar. Entonces cuando la sacaron del trabajo, pues ella entró en shock porque ella no se imaginaba pues que eso iba a ser el resultado y después de todo lo que ella sentía que se merecía. Entonces ella, digamos que cada que siente como eso empieza a generar mucha ansiedad porque ella tiene muy clavada esa metáfora de la escalera, ¿no? Y mucho cuidado porque en las personas con burnout se van a encontrar mucho esto. Digamos que nosotros en la intervención le propuse más esto, pero luego se los explico. La cuestión entonces es que ella, por ejemplo, envidiaba a su jefe. Obviamente su jefe ganaba más que ella, tenía más experiencia que ella, entonces se comparaba todo el tiempo. Entonces, cada que su jefe hacía algo, ella se sentía aludida o se sentía menos o empezaba pues como a pensar y a tener ideas y pensamientos al respecto. Y en términos de sus ideas de base, cuando empezamos a indagar acerca de sus creencias nucleares, pues nos dábamos cuenta, por ejemplo, que su papá fue un empresario, bueno, digamos que todavía está vivo, pero él tuvo un fracaso económico y su papá pues siempre desde chiquita le incentivaba a ella, el que ella tenía que ser la mejor, por eso él le pagó, no la mandó a estudiar aquí, sino que le dijo, no, usted se va a Estados Unidos, vaya, estudie en donde usted pueda tener más elementos, vaya, haga, y siempre la estaba como colocando a ella como en ese proceso. Entonces ella desde chiquita siempre tenía eso de que ella tenía que ser la mejor, incluso con sus primas. Ella me decía que con sus primas había siempre como una competencia, como una rivalidad, en donde ella siempre tenía que destacarse más que las demás y cuando analizábamos eso venía de chiquita, ¿no? Ella siempre tenía que sacar las mejores notas, ella tenía que izar la bandera, o sea, ella siempre tenía que hacer lo mejor y ella tenía que estar por encima de los demás, o sea, eso era casi que obligación. Cuando ella, por ejemplo, se conseguía una pareja,
porque eso incluso se trasladaba no solo a la parte laboral, sino a la parte personal. Ella también necesitaba y sentía la necesidad de que su pareja fuera igual de exitoso que ella. Ella incluso conoció una persona muy interesante que aunque tenía dinero porque pues era de familia acaudalada, no se sintió satisfecha con él porque sentía que tenía un trabajo muy contemplativo y ese trabajo contemplativo le dejaba mucho tiempo libre. No necesitaba el dinero porque ya lo tenía pues por su familia, pero ella de cierta manera desechó a esa persona por no sentirlo como su igual. Entonces ella siempre tenía como esa costumbre de categorizar a la gente, ella los rankeaba, ¿no? Como este está por encima, este está por debajo, este está a mi nivel, y siempre trataba de superarlo. Entonces cuando entraban colegas, ella trataba todo el tiempo de sentir que es la mejor, de hacer más. Entonces ese hacer más implicaba trasnocharse, no dormir, de pronto esforzarse un poco más para poder salir y para no sentirse menos que los demás. Y eso era como la constante de ella, porque ella sentía que si no lo hacía de esa forma, era porque ella no había dado, ella no era capaz. Eso, por ejemplo, fue muy difícil cuando ella tuvo esa despedida, pues cuando fue despedida de su empleo, porque precisamente no lograba gestionar el que ella, o sea, se sentía como devolviéndose en la escalerita. Entonces, bueno, digamos que así a grosso modo, ese fue el caso. ¿Cómo se empezó a trabajar con ella? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer todo un trabajo en relación a identificar sus pensamientos automáticos. Logramos identificar muchas creencias de base. Por ejemplo, identificamos que ella sentía que si ella no era la mejor, significaba que había fracasado. Y fíjese que en estas creencias nucleares, pienso que el video que vimos al inicio acerca de este filósofo trae muchísima relación, porque efectivamente cuando nosotros estamos en estos procesos nos damos cuenta que esas creencias nucleares son sociales, ¿no? O sea, muchas de las creencias nucleares que yo he encontrado en los pacientes, pues algunas vienen de su interacción y de sus experiencias tempranas, pero yo siento que muchas proceden de ideas culturales o sociales. Entonces, digamos que ella socialmente pues viene de un hogar donde tenía un padre empresario, donde estudia en Estados Unidos, precisamente lo que les decía, de ahí ese pragmatismo bastante fuerte. Ellos son mucho más competitivos que nosotros, entonces imagínense todo eso, y luego empieza a trabajar en multinacionales alrededor del mundo, y obviamente pues empieza como en esa ruedita a funcionar y a funcionar. Entonces ella tenía creencias nucleares muy arraigadas respecto a eso. Y tenía también muchos errores cognitivos. Yo creo que los errores cognitivos es algo que de pronto no hemos tocado mucho acá. Pienso que es importante poderlos mencionar para ir hablando acerca de ellos. Los errores de pensamiento, digamos que de cierta manera se vuelven como el marco que tienen estas creencias de base y que empiezan a moldear los pensamientos automáticos. Entonces, por ejemplo, ella tenía un error cognitivo que se llama ignorar lo bueno. O sea, ella ponía más atención en las cosas malas e ignoraba lo bueno. O sea, por ejemplo, ella, no sé, había una prima que la habían ascendido, pero pues, o sea, no sé, creo que la prima era asesora comercial en un banco y como que la habían ascendido a subgerente, pero una cosa pues así, porque se había graduado y había hecho creo que un posgrado, no sé, pero pues nada comparado con ella. Pero entonces lo curioso es que ese logro pírrico de su prima, pues digo pírrico, pues comparado con los logros que ella tenía, no porque sea pírrico, hacían que ella se sintiera mal o que ella sintiera que tenía que estar en la necesidad de mostrar cómo ella hacía más cosas. Entonces ella empezaba a centrarse en eso, o por ejemplo el jefe le decía, bueno, sí, lo hiciste todo muy bien, pero faltó esto. Entonces ya ella se sentía pues que había fracasado, que le iban a echar. Ella quedó, digamos que muy sensible después de ese empleo donde la despidieron. Ella también exageraba mucho las cosas, ese era otro error cognitivo. Le daba demasiada importancia a cosas pequeñas y las colocaba más grandes de lo que realmente eran, ¿sí? Entonces empezaba a sentir, ay, mi jefe debe estar sintiendo que yo no estoy dando la milla extra, en estos momentos no demora en echarme, esto va a ser terrible.
También tenía otro error que se llama adivinar el futuro. Y ese error es el error del adivino, básicamente es pensar que usted sabe lo que va a ocurrir en el futuro y que además es malo, ¿no? Entonces ella empezaba a sentir, bueno, si no fortalezco mi tercer idioma o un cuarto, porque ella está buscando un cuarto, entonces no me van a ver tan competitiva y ahora está saliendo mucha gente recién egresada, entonces yo necesito moverme porque si no me van a echar. Adicionalmente, tenía también el error de leer la mente, ¿no? Porque ella, por ejemplo, sentía, ay, bueno, tengo que decir aquí en mi familia también mis logros, porque si no ellos van a creer que mi prima es mejor que yo, o los demás van a pensar que yo soy una fracasada o que yo me quedé relegada. Ella, por ejemplo, tenía mucho ese error, porque cuando las personas decían algo positivo respecto a otra persona de la familia, una prima o algo, ella siempre sentía que era una forma en que las personas trataban de minimizarla, o sea, como de, no eres tan buena como pareces, ¿no? Entonces ella todo el tiempo lo hacía de esa forma. Y quizás su error cognitivo más top era el error de poner el listón muy alto. Yo pienso que este es el error cognitivo que tienen las personas que les da burnout, y es pensar que usted tiene que hacer toda la perfección o de lo contrario no es bueno en lo que hace. Entonces, si yo no soy la top, significa que soy una fracasada, que soy una perdedora. Esa palabra ella lo usaba mucho, ¿no? El loser. Eso es, digamos, como el punto aquí, o sea, aquí estamos entre winners y losers, o sea, o eres un ganador o eres un perdedor, no hay punto medio. Y otra cosa que pienso que también le pasaba mucho es las declaraciones de los deberías. Ese es otro error cognitivo. Ella creía que todas las cosas tenían que ser de cierta manera. Entonces, por ejemplo, cuando ella elegía pareja, por eso les preguntaba a ustedes, si las personas no trabajan y no tienen logro y no son exitosas, no son dignas de mí, porque entonces yo voy a tenerlos que arrear y yo necesito antes es que me motiven, yo necesito antes es esto, aquello. Entonces ella todo el tiempo estaba como con esas cuestiones de esos debería, de ese deber ser, ¿sí? Porque eso era casi que su obsesión, el deber ser, porque era como en lo que ella se situaba. Cuando nosotros logramos identificar eso, entonces empezamos a ayudarle a entender pues sus errores, sus pensamientos y sus creencias. Digamos que sacamos todo el perfil de ella estuvo de acuerdo, digamos que fue muy receptiva en poder entender eso. Recuerden que entender no significa que ya la persona quedó lista, pero sí es un primer nivel muy importante porque la persona se psicoeduca desde lo que tiene para poder progresar en el proceso del tratamiento. Entonces, posterior a eso, trabajamos un poco, como les decía, la metáfora del espiral, porque digamos que a diferencia de la metáfora de la escalera, que es bastante dañina, cuando yo me hago la metáfora del espiral y digamos que yo estoy aquí, ¿sí? Yo voy caminando, pero de repente cuando ella la despiden, entonces ella se siente como en el mismo nivel en el que estuvo hace 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, en la metáfora de la escalera, ella siente que se devolvió, que bajó 2 o 3 escalones. En la metáfora digamos, de este espiral, aunque ella está en el mismo punto, está en otro nivel. ¿Por qué? Porque es que cuando ella la despiden, digamos que está desempleada como estuvo 3 años atrás, pero es que ella en esos 3 años ganó experiencia, contactos, y efectivamente, después de eso, gracias a un contacto que ella había conocido en ese empleo, fue que logró este trabajo en una agencia colombiana del gobierno, lo que yo les había contado. Entonces, digamos que ella logró entender que esto no era una escalera, sino que sentirse en el mismo punto, sentirse, ¿no? Porque eso es simbólico. No significa devolverse, sino que lo que significa es que estoy aquí, pero estoy en distintos niveles. Entonces, eso pienso que le ayuda a ella mucho a tranquilizarse, sobre todo porque eso le pasaba a ella en distintas cosas. Por ejemplo, le pasó mucho con el ejercicio porque ella empezó a montar bicicleta y después le tocó abandonarlo porque por cuestiones del trabajo no le coincidían los horarios con el grupo que salía. Entonces ella empezó a sentirse así, como, me devolví 2 escalones, me devolví 3 escalones, y todo eso pues obviamente la empezó a afectar. Entonces esa metáfora sirvió muchísimo. Empezamos entonces, después de hacer todo ese proceso, a hacer unos cambios en su vida. Empezamos a generar espacios de placer y de ocio.
precisamente, espacios contemplativos. Ella era, no solo era multitasking, sino que ella era la chica, yo todo lo puedo, yo todo lo hago, soy 24/7. Empezamos a relajar un poco y a trabajar mucho en el error precisamente de poner el listón muy alto, en que ella pudiese sentirse bien a pesar de que las cosas no salieran y que como si fuera una tacita de té perfecta. Empezamos a trabajar también en torno a varios cambios de hábitos, porque digamos que con ella hubo que hacer una transformación. Esa es una tarea muy importante que yo siempre les recomiendo cuando tengan usuarios así, es que pónganles a hacer el horario. O sea, digamos, dígale, bueno, cuéntame cómo es tu rutina desde que te levantas hasta que te acuestas, de lunes a viernes, sábado y domingo. Y con base a esa rutina, entonces uno empieza a analizar un poco muchas cosas. Entonces, ella no tenía descanso. ¿Sí? Ella todo el día empezaba una cosa, seguía con la otra, empezaba una cosa, seguía con la otra, y todo el tiempo era así, así, así. Entonces, digamos que eso sirvió muchísimo para que ella pudiera darse cuenta y empezamos a hacer una modificación en hábitos y rutinas. Hicimos una exploración vocacional para que ella empezara a tener otros hobbies distintos al trabajo, porque ella no sabe tener tiempo libre. Bueno, no sabía. Sí, ella todo el tiempo era en función de hacer. Entonces empezamos a trabajar con ella para que empezara a tener tiempos libres. Incluso hubo algo bien interesante y es que empezamos a planificar el placer. O sea, digamos que cuando uno se levanta, uno empieza, bueno, hoy tengo reunión, hoy tengo esto y tengo esto, pero ¿en qué momento uno se levanta y dice, bueno, hoy cómo me voy a dar placer? Hoy qué actividad de placer voy a realizar? ¿No? Nadie lo hacía, ¿sí? Nadie lo hacía porque pues uno no siente que el placer haya que planificarlo, uno siente que el placer simplemente pasa, ¿no? Como que estoy aquí y de repente hago algo placentero, pero no, el placer sí hay que ponerle fecha en el calendario porque si no se pasa. O sea, en medio de todas las obligaciones se va dejando atrás. Ella empezó a tener pues varias mejorías, se le dejó de caer el cabello, por ejemplo, mejoraron mucho sus síntomas de ansiedad, empezó a tener relaciones un poco más sanas con sus compañeros de trabajo. También con ella manejamos mucho la técnica de las tarjetas de afrontamiento. Entonces las tarjetas de afrontamiento, pues digamos que se pueden hacer virtuales o físicas, simplemente tomar una pieza de papel o de cartulina y colocar como frases anclas que usualmente salían del proceso terapéutico para volverla como a evitar que se fuera otra vez. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algunas de las frases que usamos es que yo no sobresalga en todo no significa que soy una loser. Los logros de los demás no son mis derrotas, porque es que eso pasaba. O sea, ya siempre que alguien tenía éxito se sentía una fracasada, era una cosa bien particular. O sea, entonces, esas frases, obviamente no llenarla, es máximo 2 o 3 que sean muy significativas y que puedan servir en distintos contextos. Entonces, por ejemplo, esa sirvió mucho porque ya le pasaba todo el tiempo, ¿no? Los éxitos de los demás no son mi derrota. Y mira que es cortito, conciso. Entonces, cuando ella, por ejemplo, veía que felicitaban a un compañero y ella empezaba a tener pensamientos automáticos, entonces, pum, miraba la tarjeta y se conectaba con la realidad. Fue una experiencia bastante exitosa y satisfactoria con ella. Hizo un giro de 180 grados en su vida. Todavía probablemente le quedan cositas porque realmente erradicar las creencias nucleares no es fácil, pero pienso que a ella también le sirvió mucho esta perspectiva filosófica porque ella también logró analizar y entender cómo muchas de esas cosas no eran solo de ella, sino del medio en el que ella se movía, y eso incluso la hizo tomar distancia. Ahora, por ejemplo, ella está pues desde Colombia, estaba incluso pensando irse en una finquita, o sea, está así toda paz y amor, y está incluso considerando la opción de seguir trabajando desde acá y de no volverse a ir al extranjero porque sintió acá, digamos, como esto fue como un desacelerador y sintió como una paz que desde hacía muchos años no sentía. Entonces, así a grosso modo, ya haríamos el cierre de nuestras jornadas clínicas. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta sobre el caso o alguna sugerencia adicional que pudiesen pensar que se podría trabajar con un caso así también. Los escucho. Sí, yo tengo una pregunta, Adriana. Dale. En relación a su salud, ya yo creo que sería sí, más o menos la salud física.
esta persona, cómo siguió con la caída del cabello después como de la intervención. ¿Esa Ah, parte lo que yo les mejoró? dije, se les dejó de caer. Ah, súper. Sí, Ok, sí, se le dejó de gracias. caer. No, sus síntomas físicos mermaron muchísimo. Empezó a dormir mejor porque tampoco dormía. Se le dejó de caer el pelo. Entonces sí, uf, mejoró un montoncísimo. Gracias, Ariana. Qué bueno que los vas a aclarar porque yo creo que a raíz de esos síntomas podemos ver que la persona, digamos, lo hacía mejorado, ¿no? En esa parte. Sí, bastante, porque es que la caída de su cabello era por el estrés. Entonces ella le bajó el estrés y entonces el pelo se dejó de caer. ¿Alguna otra pregunta, duda, de pronto algo adicional que piensan que podría ser útil en un caso así? De pronto Diana, Viviana también, que atiende muchos pacientes, yo me imagino que así por el estilo. ¿Algo adicional que harían o comentarios? No, Adriana, ninguno. Vivi, que Adri, atiende no, Docracia. creo que lo manejaste pues muy interesantes. Todo el análisis que haces desde quién es la persona, creo que es súper chévere el caso que nos muestras, ¿no? Como un asunto que efectivamente tiene unas manifestaciones físicas específicas, pues tiene o le subyace una serie de elementos importantes desde el disfrute, ¿no? Sí, 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 esa mujer no sabía eso. Entonces, pero bueno, entonces, muchísimas gracias por conectarse. Los espero en 8 días, misma hora, mismo canal, y espero que tengan un excelente día y ya saben, ¿no? No tanto multitasking, a veces me falta. Créanme que yo me siento 100% identificada con todo lo que el filósofo dice que no se debe hacer. Yo lo hago todo. Entonces, es una lucha diaria. Espero que eso les pueda servir y les recomiendo mucho a Byung Chul Han. Es un muy buen referente, sobre todo nosotros que estamos tanto trabajando con empresas y con colaboradores de empresas. Pienso que puede ser interesante leérnoslo. Por ahí tengo el libro, si quieren se los paso. Muchas gracias, Adri. Y sí, definitivamente empezar a aplicar esto en nuestras vidas. Sí, sí, por favor, no podemos predicar y no aplicar. Es duro, pero pues hay que Exactamente. empezar. Muchas Muchas gracias. Entonces, se gracias, cuida Adri. mucho. Muy interesante. Chao. Chao, gracias. Chao.